Muy buenos días, gracias por estar conectados a esta nueva transmisión de SIGES Live. Les saluda Luis Aguillón y en esta ocasión pues tenemos como invitado quien nos va a estar acompañando a lo largo de esta transmisión y que nos va a estar ayudando también con el tema del día de ahora, es el ingeniero Pineda, de parte del Ministerio de Educación. Ingeniero. Hola a todos y todas, muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de CIGES Live. En esta ocasión vamos a tratar el tema de traslados y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, como dice el ingeniero, el día de ahora vamos a tocar lo que es el tema de traslados. Vamos a ver qué implica este proceso, cuándo lo debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer. Primero, hay que definir bien qué es el traslado o qué son los traslados. Es una solicitud de traslado, el cual se genera cuando un alumno se cambia de una sede educativa en cualquier momento del año. Pero esto siempre y cuando sea en el mismo nivel educativo, modalidad educativa y modalidad de atención. Cuando se tiene todo esto, se puede realizar un traslado de un alumno, ingeniero. Sí, es importante que tengamos claro el concepto de traslado porque en algunas ocasiones hay casos en los que definitivamente no procede. Por ejemplo, hay estudiantes que comienzan en alguna opción del bachillerato técnico, por ejemplo, electrónica, y a final de año, quizá porque no tuvieron calificaciones excelentes o por algún otro motivo deciden cambiarse, pero a otra opción de bachillerato técnico, eso no se puede. Es decir, alguien que quiera pasarse de electrónica a contador o viceversa, eso no aplica. El traslado siempre aplica cuando va a la misma, bueno, al mismo nivel educativo, a la misma modalidad educativa y a la misma modalidad de atención. Solamente hay una excepción con respecto a la modalidad de atención y es con Educam o con modalidades flexibles, mejor dicho. Porque un alumno se puede trasladar de primer año general en la modalidad de atención distancia, se puede trasladar a primero general en la modalidad regular. Es la única excepción que tenemos con respecto a la modalidad de atención. Y quizá, bueno, ya va a explicar Luis a nivel de sistema o vamos a hacer un recordatorio a nivel de sistema de cómo se hace la solicitud y el proceso para el traslado. Porque otra de las cosas que sí hemos visto en los últimos, bueno, en lo que ha estado SIGES, es que algunos confunden traslado y en lugar de hacer la solicitud, piden que el centro de donde viene el alumno anule la matrícula o retire la matrícula. Ese es un error. Y ya vamos a hablar más adelante quizás cuál es la diferencia entre anulación de matrícula, entre retiro de matrícula y traslado. Correcto, ingeniero. Más adelante vamos a tocar ese tema. Igual más adelante vamos a ver y vamos a recordar cuál es el proceso para realizar un traslado. Bien, ¿qué centro educativo debe realizar esta solicitud? O sea, debe realizar el proceso de traslado. La solicitud de traslado es creada por la sede que recibe al alumno. Esta solicitud se realiza a través del usuario director y también pues puede ser realizado, si el centro educativo lo tiene, a través del usuario registro académico de la sede. Ahora bien, entonces, ¿quién realiza la solicitud de traslado? ¿La tiene que hacer el centro educativo de donde se retira el alumno? No, la hace quien recibe el alumno. Ingeniero. Sí, el centro educativo destino, el director del centro educativo destino es quien tiene que hacer la solicitud a nivel de sistema. Y quien aprueba esa o autoriza esa solicitud, no, bueno, quien aprueba la solicitud es el centro educativo origen, para que luego haga una confirmación nuevamente el centro educativo destino. Es importante mencionar que deben hacer el proceso de solicitud de traslado porque lo que queremos es que si un alumno se traslada de un centro educativo a otro, no pierda su matrícula, no pierda su validación y no pierda sus notas, ¿verdad? Es decir, que no tenemos que volver a digitar las calificaciones.
Entonces, si en lugar de hacer el traslado, hacemos, por ejemplo, una anulación de matrícula, lo cual es un error, me elimina las notas. Entonces, no es eso lo que queremos. Hay alumnos que por algunas circunstancias se trasladan a mitad de año y no vamos a querer digitar las notas desde cero, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de utilizar la opción de traslado y no, por ejemplo, la anulación de matrícula. Anulación de matrícula, para que les quede claro a todos y todas, se utiliza siempre y cuando, o mejor dicho, en los casos en donde por algún motivo nos equivocamos de sección o de modalidad, digamos, al inicio del año, matriculamos a un alumno en una sección incorrecta, entonces usamos anulación. Es más que todo para los errores, no así para cuando un alumno se traslada. Perfecto, gracias, ingeniero. Bien, porque hay que hacer el proceso de traslado, bien, lo decía por ahí el ingeniero, para que no se vea afectado el alumno en sus calificaciones, asistencia y su calidad de información. Porque cuando anulamos, cuando retiramos, se va creando una bitácora de información. Y pues se puede ir viendo todos esos movimientos, a veces que fueron innecesarios, entonces va quedando en el registro de la matrícula del alumno, donde pues también afectamos la calidad de información porque por ahí quizás vemos mucha información que tal vez no fue necesaria que quedara. Igual se ve afectadas las calificaciones y asistencias. Ingeniero. Sí, retomando lo que mencionabas, Luis, hablamos también del retiro de matrícula. El retiro de matrícula se utiliza cuando un estudiante ya no va a continuar el proceso, bueno, ya no va a continuar con sus estudios, qué sé yo, un alumno se va del país y ha pasado cierto tiempo, entonces nosotros utilizamos la opción de retiro de matrícula para que ya no esté activo en esa sección. Muchos han utilizado incluso para los traslados el retiro de matrícula. De alguna forma, a través del sistema se ha podido recuperar, digámoslo así, su expediente en cuanto a notas se refiere, porque a diferencia de anulación de matrícula, en retiro de matrícula no se eliminan las calificaciones. Es decir, no se ven afectadas sus calificaciones y si matriculamos posteriormente podemos recuperar lo que ya estaba digitado, ¿verdad? Pero no es la opción correcta para los traslados. Eh, Igual quiero aclarar que en este proceso de traslado, esta solicitud de traslado se hace durante el año en curso, porque igual algunos centros educativos se confunden y piensan de que hay que hacer la solicitud de traslado cuando un alumno ya aprobó todo un año. Esa, esa, esta opción no debe utilizarse para esos casos. Por eso es que al final del año se hace un proceso de promoción y si el alumno aprobó, entonces queda apto para matricularse en cualquier otro centro educativo en el próximo año. No se utiliza esta opción. Esto es durante el año en curso. Muy bien, perfecto. Ahí está la aclaración también, qué es lo que puede llegar a afectar a realizar estos procesos. Bien, ¿cuáles son los pasos para realizar una solicitud y aceptar una solicitud de traslado? Vamos a recordar acá cada uno de esos pasos desde la sede que realiza la solicitud hasta que la sede que recibe esta solicitud. Recuerde también que al final ustedes pueden realizar sus preguntas, sus consultas en el chat que nosotros pues las vamos a responder. Bien, tenemos como paso uno pues realizar la solicitud, la cual recuerden se realiza desde el menú estudiantes, opción traslados. Al ingresar acá, pues nosotros vamos a ver todas las solicitudes de traslado que nosotros como centro educativo hemos realizado. Pero en la parte superior derecha vamos a tener por ahí el botón para realizar una nueva solicitud de traslado, el cual nos va a solicitar el NIE del alumno. Ingresamos el NIE del alumno y pues nos va a aparecer ahí la información del alumno. Por ejemplo, datos generales como el nombre, apellido, dónde se encuentra matriculado, qué nivel está estudiando, qué grado.
Ahora bien, más abajo vamos a tener lo que tenemos en pantalla, datos de la solicitud y servicio educativo al que ingresa. Tenemos los datos de la solicitud, que son, por ejemplo, fecha de la solicitud, la fecha en que nosotros realizamos esta solicitud, motivo del traslado y observaciones del traslado. El por qué, pues nosotros estamos solicitando este traslado de matrícula. Y pues ya vemos por ahí que también ya sale predefinido el estado, que es estado pendiente. Y más abajo, ¿qué vamos a llenar en el formulario? Vamos a llenar donde nosotros queremos matricular al alumno en nuestra sede educativa. Al llenar esta información, pues únicamente nos queda seleccionar el botón enviar, que lo vamos a encontrar en la parte inferior derecha de nuestra pantalla al finalizar este formulario. Una vez lleno, en el paso 2, el centro educativo que va a recibir la solicitud, que es el centro educativo donde se retiró el alumno, va a haber una alerta en su parte derecha de la pantalla que vemos que dice existen traslados pendientes de autorización. Vamos a seleccionar esta alerta y nos enviaría a traslados, que es la opción que está en estudiantes, opción traslados. Vamos a ver todos los traslados que nosotros tenemos y en el caso la solicitud que nos han hecho en estado pendiente. Algunos pueden decir que no les aparece ninguna solicitud, solo es necesario seleccionar el botón buscar para que desaparezca la solicitud que le acaban de hacer y las solicitudes que usted también ya procesó. Ingresamos a esa solicitud que tiene el estado pendiente y como paso 4 ingresamos a esta solicitud y nos vamos a la parte de datos del traslado, donde nosotros autorizamos o rechazamos este traslado. Para el caso del ejemplo, vamos a autorizar el traslado y pues colocamos una observación. Ya llena esta parte, pues únicamente seleccionamos nuevamente la opción enviar. Enviamos esta solicitud y pues ya la completamos y el traslado se completó. La matrícula del alumno ya está en el centro educativo donde corresponde. Ahora bien, hay otro tema que vamos a tocar acá con el ingeniero, que es acerca de la modalidad horizontal, donde al inicio explicaba también que hay cuestiones que no se pueden hacer desde el traslado. Ingeniero. Sí, este es otro tema. Yo sé que hay estudiantes que comienzan en el bachillerato técnico y a inicio del año, en las primeras 10 semanas del año, solicitan trasladarse al bachillerato general. El sistema en este momento les permite hacer ese cambio, ¿verdad? Solo que hay que tomar en cuenta que por la misma emergencia se ha dejado habilitada esa opción. Algunos, cuando finalice el año, se quieren cambiar del técnico al general y según el reglamento de movilidad horizontal, los alumnos pueden hacer este cambio de técnico a general es cuando sean las primeras 10 semanas del año. Y estoy hablando del segundo año de bachillerato. Es decir, que un estudiante hizo su primer año técnico, lo aprobó y perfectamente en el siguiente año se puede matricular en el segundo año de bachillerato general. Sin embargo, algunos en enero, febrero, se matriculan en el segundo técnico y luego deciden trasladarse al bachillerato general. En las primeras 10 semanas del año se puede hacer ese cambio. Por la misma emergencia, como les menciono, en este momento todavía está habilitada esta opción, porque yo sé que van a salir casos súper especiales, por lo mismo de la emergencia, que van a requerir de este cambio. Por ser un año especial, llamémoslo así, es que se ha dejado habilitada esta opción. Ya cuando se normalice todo, ya a mitad de año no se puede el cambio de técnico a general, ¿verdad? Porque ya tenemos un reglamento que hace referencia a que se puede en las primeras 10 semanas del año. Quizás existan casos, ustedes saben que cuando ya no
Cuando ya no hay forma de ampararnos en las normativas, siempre hay casos súper, pero súper especiales que se pueden analizar en el departamento de acreditación y eso ya se atiende de manera especial porque yo sé que hay diferentes escenarios, pero sí hay un reglamento que menciona que solamente las primeras 10 semanas. Muy bien, perfecto. Gracias, ingeniero. Ahí teníamos algunos datos sobre la modalidad horizontal que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el tiempo, que es únicamente las primeras 10 semanas. Bien, vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos en este momento acerca del tema que acabamos de tocar o algún problema pues que le haya surgido con respecto a este proceso. Bien, tenemos una consulta. Dice, si un estudiante solicitó traslado de institución y no era fecha de ingreso de notas del primer periodo, la institución sede tiene que darle notas en físico o la institución que la recibe, ingeniero. Sí, la institución que recibe debería consolidarle su primer periodo. Lo que pasa es de que, más que todo en esta emergencia, yo sé que hay varios estudiantes que por algún motivo no han tenido una calificación en el centro educativo de origen, por lo mismo de la emergencia. Entonces, si se traslada, pues la institución destino es quien debe evaluarle ese primer periodo. Y una de las cosas que pasó en el 2019 es que algunas instituciones evaluaban al estudiante en ciertas materias y no tenían un promedio del primer periodo, simplemente era, por ejemplo, la nota de una actividad y esa nota le colocaban en el primer periodo, algo que causó muchos problemas porque, por ejemplo, habían notas, incluso algunos le colocaron, como no lo evalué, le pongo cero, o no lo evalué, o lo evalué en una actividad y con eso alcanza 2, por ejemplo. Entonces esa nota le colocaban en el primer periodo. Entonces yo sugiero que si no hay un promedio del primer periodo aún en la institución de origen, y no coloquen notas en sistema, que sea la institución destino quien consolide el primer periodo. Si hay notas de actividades en la institución origen, pues perfectamente esas sí se pueden enviar a través de algún medio electrónico o en físico, este, dependiendo del escenario que tengamos, ¿verdad? Que por esta emergencia la mayoría de cosas se han manejado de forma electrónica. Entonces, esas notas de actividades se pueden enviar a la institución destino para que continúe el proceso para obtener un promedio del primer periodo y ese sí se va a digitar en el SIGES. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Tengo un caso de traslado, solo le procesé una nota de lenguaje y no aparece la nota de esa materia al realizar la consulta. Las otras asignaturas se le han procesado en la institución de destino, menos esa. O sea que se comprende que solo la de lenguaje no aparece, ingeniero. Este caso sí tendríamos que revisarlo puntualmente y sugiero que se envíen los datos generales y del centro educativo, de los centros educativos acá, porque son dos, del alumno para ver qué ha pasado, porque sí debería aparecer la nota, si se digitó, ¿verdad? Eso sí tendríamos que revisarlo posteriormente. Okay. Sonia dice, ¿cómo puedo hacer un cambio en la asistencia? Puse una justificación incorrecta. Siempre y cuando el sistema esté habilitado para la asistencia, se pueden hacer modificaciones. Y en este periodo de emergencia, el sistema se configuró de tal forma de no digitar asistencia, porque esa es otra de las consultas que teníamos. Sabemos que hay estudiantes que definitivamente no se les ha podido contactar y no tienen, o sea, no hay forma de contactarlos y no es posible ni evaluarlos y mucho menos colocarles asistencia. Por esa razón es que en el periodo de emergencia no se debe digitar asistencia. Y en este caso sí, cuando esté habilitado el sistema, me imagino que la pregunta es por alguna justificación incorrecta antes de la cuarentena. Entonces, es en su momento cuando se habilite nuevamente, van a poder hacer el cambio. Ahí sí, Luis, no sé si abonás, porque no sé si en alguna actualización del sistema se haya restringido esa parte.
Pues por el momento no hay restricciones de la asistencia, únicamente lo que se ha puesto por la cuarentena, ¿verdad? Así que supongo que podría modificarlo, buscar la fecha correspondiente y pues poder hacer la modificación. Si no puede con su usuario, podría ver apoyándose con el director de la sede. Bien, Emperatriz dice, muy buenos días. De presencial a distancia, ¿cómo se hace el traslado? Esa es la consulta que nos hace Emperatriz. Sí, al inicio mencionaba que es la única excepción en cuanto a modalidades de atención, es decir, que alguien de distancia, de nocturna, semipresencial o cualquier otra modalidad de atención flexible se puede trasladar al regular y viceversa. Entonces, aquí sí se puede utilizar la opción de traslado directamente para hacer la solicitud a través del número de NIE. Bien, Angie nos dice, si un alumno se retira y nunca me pide traslado, ¿hasta cuándo debo esperar? ¿O le hacemos retiro de la matrícula? Es una, es una pregunta bastante difícil porque han habido casos en los que el estudiante no asiste, por ejemplo, un mes y luego hay una justificación de peso que lo respalda, ¿verdad? Porque a veces, qué sé yo, a veces se cambia de domicilio por alguna situación personal o qué sé yo, tiene algún accidente o algo. Han habido casos en los que sí, el alumno después de un mes puede justificar su inasistencia, ¿verdad? Entonces acá depende de esos escenarios. Si vemos, por ejemplo, que ya pasó un mes y medio y no hay ninguna, ninguna respuesta, ya sea de los padres de familia, responsable o del mismo alumno, ahí sí podemos proceder ya con el retiro de la matrícula. Pero sí es prudente esperar por lo menos un mes y medio, considero, porque sí hemos tenido casos de un mes que el alumno regresa y tiene una justificación. Y quizás solo para aclarar, recuerden que en el manual de evaluación solo hace con respecto a la asistencia, menciona que si un alumno tiene un 15% de inasistencia, no significa que ya lo vamos a reprobar por eso. Simplemente no tiene derecho a que se le haga recuperación al final del año. Eso es lo que dice el manual de evaluación. Muy bien, Verónica nos pregunta, buen día, ¿se puede el traslado de distancia a presencial o viceversa? Bueno, al parecer es relacionado a la pregunta que tomamos anteriormente, ingeniero. Sí, efectivamente, se puede hacer ese cambio. Eh, y a raíz de esa pregunta, igual quiero aclararles que hay opciones de bachillerato técnico que son equivalentes. Al inicio mencionaba de que, por ejemplo, de electrónica, contador y viceversa, eso sí no se puede. Pero sí hay opciones de bachillerato técnico que son equivalentes. Por ejemplo, yo sé que los que han tenido ese seguimiento desde hace bastantes años con respecto al bachillerato técnico, saben que en su momento eh, nació como bachillerato técnico, técnico vocacional comercial, opción contaduría u opción secretariado, pero a través de los años ha sufrido modificaciones y se ha convertido en opciones equivalentes. Por ejemplo, tuvimos en algún momento bachillerato técnico vocacional comercial, opción asistencia administrativa, opción asistencia contable, y todas esas son equivalentes entre sí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un alumno sí se puede trasladar entre estas opciones equivalentes. En comunicados anteriores se les ha colocado esa tablita. Después de la reunión, sí va a ser necesario, por lo mismo de la emergencia, no habíamos publicado varias cosas con respecto a los traslados, pero sí vamos a publicar esa tabla de equivalencia en la que ustedes pueden ver cuáles opciones son equivalentes. Les coloco otro ejemplo, por ejemplo, bueno, la misma opción de contaduría se convirtió en asistencia contable y ahora hay otra opción equivalente que se llama administrativo contable, que también un alumno se puede trasladar de contaduría a administrativo contable y viceversa. ¿Cuál es en sí
la dificultad que pueden tener es que un alumno se traslada de un sistema modular a un sistema tradicional, digámoslo así. Por ejemplo, en administrativo contable se manejan módulos. Saben todos que los módulos se evalúan del 1 al 5 y que la nota mínima de aprobación es 4. Entonces, se trasladan a contaduría y ahí no son módulos. Ahí tenemos una escala del 1 al 10 y la nota mínima es 6. Entonces, y en estos casos, cuando tengan alguna duda con respecto a estas opciones que son equivalentes en cuanto a cómo hacer para definir qué módulos equivalen a qué materias tradicionales o viceversa, pueden consultar a la Gerencia de Educación Técnica de aquí del nivel central a los números 2592-4212 o 2592-4213. Con mucho gusto les van a apoyar para poderles asesorar en cuanto a cómo hacer con esas equivalencias entre módulos y materias tradicionales. Otro ejemplo con respecto a opciones equivalentes, bachillerato técnico vocacional industrial opción mecánica automotriz es equivalente a bachillerato técnico vocacional en mantenimiento automotriz. Entonces hay opciones que sí son equivalentes. Posteriormente vamos a socializar esa tablita. Muy bien, Vanessa nos dice, buenos días. Hasta esta fecha hay instituciones que aún no han aceptado solicitud de traslado y no puedo matricular. ¿Qué proceso puedo seguir o qué debo hacer? Aquí interviene otro actor que es quien ha estado en primera línea con todo el tema de matrícula y son los acreditadores departamentales. Prácticamente ellos son los referentes en cada departamento en cuanto a los procesos de registro académico, matrícula, validación y todo ese tema de traslados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si hay algún traslado que han solicitado y no lo han autorizado del otro lado, perfectamente lo pueden conversar o lo pueden remitir al acreditador departamental, que con mucho gusto les va a dar seguimiento, porque fíjense que cuando los traslados son en el mismo departamento, al acreditador departamental se le hace más fácil dar seguimiento y solucionar el inconveniente, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que los alumnos se trasladan, por ejemplo, de oriente a occidente, entonces de alguna forma se solicita el apoyo del acreditador departamental de donde es el centro educativo origen. Así que ahí sí les invito a que si tienen casos pendientes, pues los pueden remitir al acreditador departamental. Muy bien, Stephanie nos pregunta si un estudiante solicitó traslado a una institución y la respuesta de la institución fue que por la emergencia no estaban laborando y nosotros la aceptamos y solicitamos el proceso de traslado y ya está la estudiante en nuestra ficha de matrícula, pero ahora resulta que ellos reinician labores y le dicen al estudiante que si no presenta tareas no puede trasladar. ¿Esto es válido o la estudiante ya no debe presentar atención a las alertas negativas que le hace la institución anterior? Justamente este tipo de casos son los que debemos remitir al acreditador para que en conjunto, ahí sí, el acreditador en estos casos especiales nos remite a nosotros y estos casos sí puntuales los podemos revisar. Hay diferentes escenarios. Justamente el que están mencionando, y hay también casos en los que el alumno tiene algún inconveniente, por ejemplo, en algún colegio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros como Ministerio de Educación servimos de mediadores. En alguna medida no podemos sobrepasar la autoridad de un centro educativo. Simplemente servimos como mediadores para solventarle al estudiante, que es lo importante, ¿verdad? Así que todos estos casos que mencionan, todos estos escenarios sí se revisan detenidamente para buscarle una solución, porque ahí sí tenemos que llegar a un acuerdo con la institución de origen para beneficiar al estudiante, que es lo que necesitamos. Si ya está estudiando con ustedes, significa que el alumno prácticamente se trasladó físicamente y solo es de solventar un tema administrativo y claro, a nivel del sistema.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Tenemos algunos alumnos que han tenido problemas para seguir su proceso educativo, ya sea porque quedaron fuera del país, porque no tienen acceso a internet, otros porque no han querido trabajar, pero no han aparecido para nada. No les han se les ha intentado llamar, pero saber cuál es la institución o para saber cuál es la institución, pero no ha habido respuesta. La pregunta es, ¿tendríamos que esperar entonces a que ellos aparezcan o se tendría que proceder en otro sentido? Lo que pasa es que, como todos saben, estamos en proceso de ver cómo vamos a hacer con este cierre del año 2020. De alguna forma hay incluso docentes que no se han comunicado. Quizás sea poca la cantidad, ¿verdad? Pero sí también tenemos estudiantes que tampoco, que no es culpa de ellos. Hay diferentes escenarios. Puede ser que el estudiante no haya querido atender a las indicaciones del docente, o puede ser que no tiene los recursos para conectarse al Internet. Ustedes saben que en este tema de la era tecnológica necesitamos equipo y necesitamos Internet, aparte de la voluntad. Entonces, y este tema de qué hacer con esos estudiantes es más de la unidad de asistencia técnica de cada dirección departamental. Acá yo les invito que estos casos los canalicen a través del acreditador, pero quien les va a dar una respuesta es asistencia técnica. Solo les aclaro algo, como acreditación, como coordinación de registro académico, y hemos flexibilizado el sistema para que no tengan inconvenientes con todos estos escenarios. Es decir, que no vamos a hacer, por lo mismo de la emergencia, no podemos ser estrictos con respecto a las fechas finales de cada periodo. Sin embargo, es necesario que busquemos soluciones. Por eso les menciono que estos casos hay que reportarlos al asistente técnico que corresponda, ¿verdad? Bien, vamos a ver otra pregunta por acá. Buenos días. ¿Cómo hacer un traslado en la misma sede de un bachillerato, de un estudiante de bachillerato presencial a Edúcame? En la misma sede sí, en la misma sede sí tenemos dificultades porque, o sea, sí se puede, pero a nivel del sistema eh, debemos pensar en una opción que permita que en el mismo centro se pueda hacer ese cambio. Porque tenemos la opción de cambio de sección, pero en ese caso es la misma modalidad de atención. Acá es de presencial o de regular, mejor dicho, a semipresencial o distancia, qué sé yo. En este momento, sí, si habían digitado calificaciones, si habían digitado calificaciones, acá se puede temporalmente, es el único caso en el que sí podemos usar, por ejemplo, la opción de retiro, para que no pierda las calificaciones que ya le habían digitado y lo puedan matricular. Aquí sí hay que matricularlo desde cero en la sección regular o viceversa, ¿verdad? Mientras solventamos ese inconveniente. Este sí es un punto pendiente a nivel del sistema para que ustedes puedan hacerlo, porque aquí hay un cambio de modalidad de atención. Sí se puede hacer, pero a nivel del sistema todavía no tenemos la opción. Bien, pregunta también, ¿quién además del director puede realizar el proceso de traslado? En este momento, los dos usuarios a los que se les ha configurado así a plenitud el tema de registro académico es el usuario de director y el usuario de registro académico. Y al docente se le ha colocado la parte de matrícula, ingreso de calificaciones de la sección a la que esté asignado y todo ese tema de poder darle seguimiento a las notas, ¿verdad? Pero los traslados sí no se han habilitado para el perfil docente, aunque yo les invito a que efectúen pruebas a nivel de SIGES porque sí, acá entramos en otro dilema porque hay instituciones muy, pero muy grandes en los que es bastante complicado que el encargado de registro académico lleve como
todos estos procesos, ¿verdad? A veces hay instituciones muy grandes en las que el encargado de registro académico toma el control de calidad, es decir, que hace un monitoreo de lo que los docentes hacen o digitan por la dimensión o por la cantidad de estudiantes, pero hay otros centros educativos pequeños en los que sí el encargado de registro académico de manera centralizada lleva todo el control, ¿verdad? Y toda la digitación. Así que acá a los que sí se les ha habilitado a plenitud todas las opciones de registro académico es a director y registro académico. Si hay alguna opción que consideren de que la tiene que tener el usuario de registro académico, pues perfectamente podemos analizar y brindarles una respuesta. Igual, si hay alguna opción que ustedes consideren que el docente debe tener, pues remítanla por correo electrónico y podemos analizar. Porque sí, lo que pretendemos es que poco a poco cada, cada actor en el centro educativo tome su rol, ¿verdad? Porque entiendo que hay algunos docentes que no querían digitar notas. Entonces, acuérdense que el registro académico prácticamente hace un control de calidad, pero ya en la digitación a veces se le complica por la cantidad de estudiantes. Entonces, lo ideal es que el docente digite sus propias calificaciones, pero entramos en algo parecido con los estudiantes. A veces el mismo docente no tiene los recursos y en otras igual necesita capacitación en la parte tecnológica. Muy bien, gracias ingeniero. Bueno, por cuestiones de tiempo y que también pues tenemos bastantes preguntas, eh, vamos a dejar por el momento hasta acá la transmisión. Eh, Pueden hacer llegar estas preguntas que ustedes han inscrito al chat también a la mesa de ayuda para que les puedan responder por ahí. También nosotros vamos a tomar nota de algunas de estas consultas para luego responderle. Bien, no nos queda más que darles muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión de CIGE Live. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado y por habernos ayudado en este tema. Sí, gracias Luis, gracias a todos los que se conectaron y ya saben que estamos para servirles en cualquiera de las, por ejemplo, la mesa de ayuda, los correos electrónicos. Recuerden que también tienen al acreditador departamental, quien ha estado apoyando de lleno. Ellos son una figura muy importante también y acá en el nivel central. Muy bien, muchas gracias a todos y pues espero verlos nuevamente en otra transmisión de CIGE Live. Nos vemos y que tengan un feliz día. Muchas gracias.